En esta cápsula continuaré hablando sobre la fe racional, una fortaleza personal fundamentalmente humana, pero que requiere de condiciones que detonen y apoyen el potencial que toda persona lleva consigo a lo largo de toda su vida. Por ello, la educación que ayuda a un ser humano a realizar sus potencialidades es el proceso sano y necesario para extraer algo que existe en potencia dentro del aprendiz. De hecho, la raíz de la palabra educación es educare, conducir desde o extraer algo que existía potencialmente. Por esto, lo contrario a educación sería la manipulación, que se basa en la ausencia de fe en el desarrollo de las potencialidades y en la convicción de que una persona será como corresponde solo si el maestro le inculca lo que es deseable y suprimen lo que parece indeseable. Es decir, la manipulación se arraiga en una fe irracional en la sumisión a un poder que se considera avasalladoramente poderoso, omnisapiente y omnipotente, y en la abdicación del poder y la fuerza propios. Por el contrario, la educación con base en la fe racional se sustenta en la experiencia opuesta. Por ende, se basa en una educación que extrae el potencial de la persona. El maestro tiene fe en las potencialidades de los demás, en las suyas propias y en las de la humanidad, porque es la medida en la que se ha experimentado el desarrollo de las propias potencialidades. Me explico. Cuando se manipula a través de la educación, la convicción está puesta en el poder en sentido de dominación. Por lo tanto, el uso del poder constituye el reverso de la fe. Por ello, la fe racional que todo educador debe poseer es aquella que cree en el poder que existe para manipular y que es lo mismo que creer en el desarrollo de las potencialidades aún no realizadas, optando, claro, por esta segunda. Ahora bien, lo irracional de la educación es una predicción del futuro de los aprendices basada únicamente en el presente manifiesto, lo que miden los exámenes estandarizados, o las opiniones y especulaciones limitadas sobre tal o cual persona por parte de especialistas y autoridades educativas, lo que resulta ser un grave error de cálculo y profundamente irracional en el descuido de las potencialidades y el desarrollo humanos, lo que no necesariamente tiene que ver con el poder de la autoridad educativa, sino con la fe en el proceso permanente que es un individuo hasta el último día de su existencia. Es decir, ser persona es un proceso, no un producto meta, y hasta el último momento de la existencia, una persona puede seguir desarrollándose y expresando todo su potencial. Potencial entendido como lo propio y único de cada persona, eso que está en sus posibilidades y de nadie más. Si bien para muchos el poder es la más real de todas las cosas, la historia del hombre ha demostrado que es el más inestable de todos los logros humanos. Esto se ha observado en todos los sistemas religiosos y políticos que se construyeron sobre una fe irracional, sobre el poder y la autoridad. Y con el tiempo se corrompieron y eventualmente perdieron la fuerza debido a que la fe irracional y el poder se excluyen mutuamente. Poder entendido como manipulación y no una educación comprendida desde su raíz, el extraer eso que existe potencialmente en la persona. En conclusión, la educación que se basa en la fe racional
en la existencia de las posibilidades humanas y personales de cada individuo, que lo hacen único y que con las condiciones propicias se desarrollarán. Es una educación que requiere coraje porque está implícita la capacidad de correr un riesgo. Tener fe en tal potencial humano es tener disposición a aceptar incluso el dolor y la desilusión. Por esto, quien insiste en la seguridad y la tranquilidad como condiciones primarias de la vida no puede tener fe. Con ello, debemos aceptar que tal vez muchos de nosotros no hemos conocido una persona con fe racional, es decir, que no manipula a través del poder, que le da su autoridad como educador o persona dedicada a tal labor. Me refiero a que posiblemente uno mismo no se conoce o no tiene un marco de referencia de cómo es una persona íntegra, concentrada y de fe racional, de lo que continuaré hablando en otra cápsula de sentido. Por el momento, esto nos lleva al análisis de que el educar, si bien se imparte conocimiento, pero este no necesariamente posibilita el desarrollo del potencial de una persona, lo que nos lleva a suponer que no tenemos la experiencia de lo que estoy señalando. Una fe racional que confía en sí mismo y en el otro. Esta experiencia, la persona que ha encarnado tal fe, es la enseñanza más importante para el desarrollo humano. Esa que solo puede impartirse por la simple presencia de una persona que ha realizado su potencial en plena madurez. Puede ser un ser a emular porque tiene cualidades humanas espirituales sobresalientes. Antaño, y sobre todo en las culturas de Oriente, el maestro era una persona vista como fuente de información y su función no era exclusivamente esta, sino que transmitía ciertas actitudes humanas. Más aún, en algunas culturas como las de China o la India, existían personajes con cualidades virtuosas que todos aceptaban como un modelo de persona y humanidad. Pero en nuestra cultura capitalista, los hombres propuestos para admiración y emulación son cualquier cosa menos arquetipos de cualidades humanas espirituales significativas. Esto sucede con Google, que ha pasado a ser la fuente de nuestra principal información y conocimiento, pero no es en sí un ejemplo personal o entidad humana a emular. Por ello, lo que hoy se admira esencialmente son los personajes que dan al hombre corriente una sensación de satisfacción sustitutiva. Es decir, son estrellas cinematográficas, periodistas importantes, figuras del comercio, del gobierno, influencers, etc. Estos son los modelos a emular, de lo que continuaré hablando en otra cápsula. Nos vemos para la próxima cápsula de sentido sobre estos recursos internos y fortalezas personales que todos podemos desarrollar y apoyar en el desarrollo de los demás, logrando un proceso evolutivo de fe racional que posibilite las condiciones para extraer el potencial de dichos recursos humanos desde la educación.